Hola a todos, este es un problema más del curso de estática referente al tema del momento de una fuerza. En este caso vamos a hablar del momento de una fuerza con respecto a un eje específico. Este problema es el 4.51 extraído del libro de estática de Hibbeler, la 12ª edición. El enunciado nos dice: determina el momento producido por la fuerza F con respecto a la diagonal AF del bloque rectangular. Expresa el resultado como un vector cartesiano. Nos está pidiendo el momento producido por esta fuerza, ¿sí?, con respecto a la diagonal AF. Aquí tenemos el punto A y aquí tenemos el punto F. Entonces pasemos al desarrollo. Bien, como ya hemos dicho, el enunciado nos pide calcular el momento que produce esta fuerza con respecto al eje AF. Como podemos observar, este eje coincide con la diagonal de este bloque. Entonces, primero ubicamos los puntos A, B y F. ¿Sí? Ubicamos estos tres puntos. Tenemos el punto A, sus coordenadas van a ser en x0, en y0 y en z 1.5. Estamos por la altura que está aquí. El punto B va a ser en x0, porque está sobre el eje de la y, en y3, ¿sí?, el ancho del bloque, y en lo alto va a ser 1.5 también. El eje F, por su parte, va a tener en x3, ¿sí?, dado por esto, y3 y z0. Entonces, para encontrar el momento de la fuerza F con respecto a este eje, podemos utilizar los vectores de posición, tanto el vector RAB como el vector RFB. Podemos utilizar cualquiera de estos dos vectores de posición porque ambos nos unen desde el eje hasta un punto sobre la línea de acción de la fuerza. Como podemos observar, la fuerza está actuando en este sentido, pero el único punto de referencia que nos dan sobre su línea de acción es el punto B. Por lo tanto, los dos vectores que vamos a emplear son el vector que une desde A hasta B o el vector que une desde F hasta B. En realidad vamos a utilizar uno de los dos. En este caso utilizaremos el vector RAB. ¿Sí? Como podemos observar, es más simple al cálculo, 0, 0, 1.5. Por lo tanto, vamos a tener que el vector de posición AB va a regir el punto B menos el punto A. Por lo tanto, esto va a ser 0 menos 0 por el vector unitario I más 3 menos 0, ¿sí?, para la J más 1.5 menos 1.5 para las K. Aquí tenemos los componentes X, Y, Z y aquí tenemos los componentes X, Y, Z. Por lo tanto, el vector de posición AB, que mide el punto B respecto de A, va a tener que es igual a 0i, 3j, 0k. Entonces solamente vamos a tener que el vector de posición es 3j. Lógicamente todo esto medido en metros. Entonces, por teoría sabemos que el momento, ¿sí?, en el eje AF va a ser igual al vector unitario de este eje, ¿sí?, punto vector de posición AB producto cruz la fuerza. Entonces, este componente ya lo determinamos. La fuerza la tenemos, ¿sí? Nos están dando la fuerza. Nos faltaría determinar el vector unitario AF. Entonces, el vector unitario AF va a ser igual al vector de posición AF sobre la magnitud de este vector. Por lo tanto, esto va a ser igual, el vector de posición AF va a ser F menos A, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener aquí que sería 3 menos 0, porque aquí tenemos componente X, Y, Z, como hemos dicho aquí también anteriormente, sería 3 menos 0 para el componente de las X, más 3 menos 0 para las Y, más
0 menos 1.5 para las z. Todo esto sobre la magnitud, que viene a ser la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Entonces 3 menos 0, 3 al cuadrado, más 3 menos 0, 3 al cuadrado, más 0 menos 1.5 menos 1,5 al cuadrado. Todo esto sobre raíz. Entonces tenemos que el vector unitario AF es igual 3i más 3j más por menos 1.5k. Todo esto sobre 3 al cuadrado, 9 más 9, 18 más 2.25, 20.25. Todo esto en raíz. Esto es igual a 3i sobre 4.5 más 3j sobre 4.5. ¿Sí? Raíz de 20.25 es 4.5 menos 1.5k sobre 4.5. Entonces, ya con esto podemos determinar la magnitud del momento de la fuerza F, ¿no? Con respecto a esta diagonal. Vendría dado por esta expresión. Por lo tanto, tenemos que esta expresión viene a ser igual. Sería en la parte de arriba los componentes del vector 3i sobre 4,5. En j sería 3 sobre 4.5 y en z menos 1.5 sobre 4.5. Aquí también se puede sacar tercia, ¿no? Que sería 1 sobre 1.5 y aquí sería 1/3, pero ya lo tenemos expresado de este modo. Luego seguimos con el vector de posición. El vector de posición solamente tiene componente en y, es decir, 3. Los otros dos son 0. Y nos faltaría la fuerza. La fuerza tiene menos 6 en i, 3 en j y 10 en k. Por lo tanto, desarrollando este determinante vamos a tener, vamos a hacerlo ya de manera directa porque ya hemos desarrollado varios de este tipo. Sería 3 sobre 4.5 que multiplica a 3 por 10, 30 menos 0, ¿no? 0 por 3. Menos 3 sobre 4.5 que multiplica a 0 por 10, 0 menos 0 por menos 6, 0. Más menos 1.5 sobre 4.5 que multiplica 0 por 3, 0 menos 6 por 3, menos 18. Y menos más. ¿Sí? Entonces tendríamos 3 sobre 4.5 que multiplica 30 menos 0, porque está aquí 0 menos 0 es 0, por la fracción es 0. Entonces quedaría más por menos 1.5 sobre 4.5 que multiplica 18. Resolviendo esta resta vamos a tener que esto es igual a 14. ¿14 qué? El momento está expresado en newtons metro. ¿Sí? Tengo que decirles que también hubiese sido posible utilizar este vector, ¿no? El vector FB. ¿Sí? Hubiésemos utilizado el vector de posición FB, nos hubiese dado el mismo resultado de 14 newtons metros. Ahora bien, el enunciado nos pide expresar el resultado como un vector cartesiano. Por lo tanto, como esta es la magnitud, ¿sí?, del momento, vamos a tener que el vector va a ser igual a la magnitud, ¿sí?, que multiplica al vector unitario del eje. Aquí no debería llevar flechita porque esto es magnitud. Entonces, la magnitud ya la tenemos, 14. Que multiplica al vector
3 sobre 4.5 y más 3j sobre 4.5 menos 1.5 sobre 4.5 k. Esto va a ser igual a 9,33i más 9,33j menos 4,67k. Lógicamente esto en newtons metro. Y bueno, este vendría a ser la respuesta al enunciado, ¿no? Que nos pide expresarlo como un vector cartesiano. Aquí lo tenemos. Este es un problema introductorio a este tema nuevo y poco a poco iremos aumentando los niveles de los ejercicios. Espero que les haya gustado y sobre todo más importante que hayan podido comprender todos estos conceptos. Como verán no es muy complicado. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan el video y bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, los espero en el siguiente video.